Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspective in Business. Soy Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. En el entorno corporativo actual hay un concepto que ha pasado de ser un tema exclusivo de los departamentos de relaciones internacionales a convertirse en la prioridad número uno de las salas de juntas de las corporaciones globales. Y este concepto es la geoestrategia. Pero, ¿qué es exactamente la geoestrategia en el contexto de los negocios? Para ponerlo en términos claros y directos, la geoestrategia es la gestión estratégica de los intereses geopolíticos. Es el arte y la ciencia de entender cómo el poder político, las fronteras geográficas y los recursos de las naciones inciden directamente en las decisiones económicas y comerciales. No se trata solo de geografía o de política por separado, sino de cómo los estados utilizan su poder e influencia para moldear el tablero en el que operan nuestras empresas. Hoy en día, ningún líder empresarial puede diseñar un plan de negocios, una cadena de suministro o una estrategia de inversión a largo plazo sin dominar esta disciplina. En los últimos 2 años, los titulares económicos han estado plagados de predicciones alarmantes sobre el fin de la globalización, la desconexión total entre las cadenas de suministro de las grandes potencias y el colapso del comercio bajo el peso de las tensiones políticas. Sin embargo, cuando dejamos a un lado la retórica y analizamos los datos duros, la realidad que emerge resulta mucho más compleja y fascinante al mismo tiempo. El McKinsey Global Institute acaba de publicar su actualización del año 2026 sobre la geometría del comercio global, y su conclusión principal rompe por completo el consenso de los analistas. El comercio mundial no se está encogiendo, se está reconfigurando. A pesar de que los aranceles masivos y las tormentas políticas que definieron el último año, el comercio de hecho creció más rápido que la economía global. Estamos ciertamente ante una paradoja que solo se puede resolver a través del lente de la geoestrategia. En este episodio vamos a desarmar este mapa comercial del año 2026, analizaremos cómo impactó el tsunami de aranceles del año 2025, por qué la inteligencia artificial se ha convertido en el motor físico de las rutas marítimas, cómo China se ha transformado en la fábrica de las fábricas, y cómo la geoestrategia se ha consolidado como una competencia central para la supervivencia y el éxito de cualquier negocio moderno. Entonces comencemos a analizar esto por bloques. En este primer bloque analizaremos el tsunami arancelario y la elasticidad geoestratégica. Comencemos por el factor que alteró las reglas del juego el año pasado, la política arancelaria de Estados Unidos. El reporte McKinsey detalla que el año 2025 fue el año más tumultuoso para el comercio internacional en décadas. Para dimensionar la magnitud del cambio, la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos dio un salto histórico, pasando de un 2.4 a finales del año 2024 a un pico cercano del 22% en abril del año 2025. No se veía estos niveles de protección arancelaria de esta envergadura desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa porque, como bien sabes, la protección arancelaria es, en esencia, ese escudo económico que los gobiernos levantan mediante impuestos a las importaciones para encarecer los productos extranjeros y de esa manera proteger a las industrias locales de la competencia externa. Sin duda alguna, es una herramienta política muy poderosa, pero que también altera por completo las reglas del juego para las corporaciones. Aunque posteriormente esa cifra del 22% se estabilizó en torno al 15% debido a negociaciones de última hora, el impacto en las rutas comerciales directas fue inmediato. El comercio bilateral directo entre Estados Unidos y China se desplomó, cayó un 30%, lo que significa que más de 165.000 millones de dólares dejaron de fluir por ese corredor directo. Cualquier análisis lineal habría pronosticado un colapso sistémico, pero aquí es donde entra la elasticidad geoestratégica del comercio. Las corporaciones no operan en el vacío, responden dinámicamente a, obviamente, los obstáculos políticos que se les presentan. Estados Unidos, por ejemplo, reemplazó aproximadamente 2/3 del valor que antes importaba directamente de China
recurriendo a socios comerciales con ventajas geográficas y tratados vigentes principalmente México y Canadá, pero también mediante el fortalecimiento de lazos con Vietnam y el Reino Unido. Por otro lado del tablero, las fábricas chinas implementaron su propia maniobra geoestratégica de precios. Al encontrarse con la barrera estadounidense, los exportadores chinos de bienes de consumo recortaron sus precios en un promedio del 8% para encontrar compradores en mercados alternativos. Ese flujo de mercancías se redirigió con fuerza hacia Latinoamérica, África y otras economías emergentes. Desde la perspectiva de Perspective and Business, esto nos deja una primera gran lección. Las tensiones políticas no destruyen el comercio, lo desplazan. El flujo encuentra su camino, pero las ficciones viajan con él, obligando a otros mercados, como la Unión Europea por ejemplo, y partes de Latinoamérica, a levantar sus propias barreras secundarias para proteger sus industrias locales de esta ola de productos a bajo costo. En este segundo bloque hablaremos un poco acerca de lo que es la inteligencia artificial como motor físico de la geoestrategia. Pasemos ahora al segundo gran hallazgo del McKinsey Global Institute, uno que considero vital para entender la intersección entre la tecnología pesada y la geoestrategia. Cuando el mundo empresarial habla del boom de la inteligencia artificial, solemos pensar en intangibles, software de vanguardia, algoritmos complejos o almacenamiento en la nube. Sin embargo, el McKinsey Global Institute demuestra que en el año 2025 la inteligencia artificial fue el motor físico más potente del comercio marítimo global. La carrera global por desarrollar e implementar infraestructura de inteligencia artificial ha dejado una huella profunda en los océanos del mundo. Durante el último año, los envíos marítimos y aéreos de hardware tecnológico esencial, semiconductores de última generación, tarjetas gráficas avanzadas, enrutadores y servidores masivos para centro de datos, se dispararon casi en un 40%. Para que entiendan el peso de esta cifra, este sector tecnológico representó, por sí solo, un tercio de todo el crecimiento del comercio mundial en el último año. Aquí es donde la geoestrategia se vuelve evidente. El hardware necesario para la inteligencia artificial se mueve a través de redes de suministro extremadamente concentradas. Los nodos tecnológicos de Asia, fundamentalmente Taiwán, Corea del Sur y puntos clave del sudeste asiático, operan como los grandes proveedores que alimentan la insaciable demanda de Estados Unidos, que se encuentra en una carrera frenética por construir macrocentros de datos. Lo verdaderamente paradójico es que este crecimiento exponencial ocurre en el sector que sufre los controles de exportación y las restricciones de seguridad más estrictas del planeta. ¿Por qué? Porque el control de la infraestructura física de la inteligencia artificial se percibe hoy como la máxima ventaja geoestratégica del siglo XXI. Quien domine la cadena de suministro de los chips avanzados y la infraestructura pesada que los acompaña, como son los sistemas de enfriamiento industrial que Estados Unidos está importando masivamente desde México y la Unión Europea, dominará obviamente la economía del mañana. Para las empresas, entender esta concentración geográfica ya no es opcional, es un asunto de continuidad de negocio. Ahora entremos al bloque número 3, China como la fábrica de las fábricas y el alargamiento de las rutas. Este rediseño nos obliga a evaluar de manera realista el papel de China en el tablero internacional. Si nos limitamos a leer los titulares superficiales sobre el nearshoring o el friendshoring, la narrativa común nos diría que Occidente está abandonando al mercado chino. Pero el reporte de McKinsey introduce una tesis brillante que todo estratega de negocios debe integrar. China no está saliendo del juego, se está transformando en la fábrica de las fábricas. Lo que quiere decir en la práctica, esto significa que el rol de China ha madurado en la cadena de valor global. Ya no es simplemente el lugar que ensambla el teléfono o el juguete final que se vende en una tienda minorista en Nueva York. Lo que China ha hecho es acelerar masivamente la exportación de componentes industriales intermedios y bienes de capital, maquinaria pesada, piezas de precisión, robótica industrial, hacia otros países que ahora fungen como los nuevos centros de ensamblaje. Los principales destinos de estos componentes chinos son las naciones de ASEAN, como Vietnam, Malasia, Tailandia y también la India. Por lo tanto,
Cuando una empresa en Boston compra un dispositivo que lleva la etiqueta hecho en Vietnam, la realidad subyacente es que la maquinaria para fabricarlo, la automatización de la planta y las piezas internas más complejas muy probablemente sigan proviniendo de la infraestructura industrial china. Esto ha colocado en la región de la ASEAN en una posición geoestratégica envidiable. Han logrado aumentar significativamente su comercio de manera simultánea tanto con China como con los Estados Unidos, funcionando como los conectores, vamos a decir entre comillas, indispensables del comercio moderno. Y aquí es donde caemos en un gran mito que McKinsey desmiente con datos contundentes. La idea de que las cadenas de suministro se están acortando. La realidad matemática es que las rutas comerciales se están alargando al interponer a terceros países o conectores para evadir barreras políticas directas. La distancia geográfica promedio recorrida por las importaciones estadounidenses han aumentado notablemente. El caso más emblemático es el de la India, que ha incrementado de forma masiva la distancia promedio de sus exportaciones hacia Occidente, debido a sus enormes envíos de tecnología y teléfonos inteligentes hacia el mercado norteamericano, recorriendo trayectos de más de 13.000 kilómetros. La geoestrategia empresarial actual implica aceptar que, para mitigar el riesgo político, a veces hay que pagar el costo de rutas más largas y complejas. Entremos al bloque número 4. El doble apretón a Europa y la agilidad geoestratégica para líderes de negocios. Ahora bien, no todo el mundo la está pasando bien en esta reconfiguración. El informe de McKinsey dedica un apartado muy importante a la Unión Europea, utilizando un término macroeconómico bastante preocupante: el doble apretón. Europa se encuentra atrapada en una encrucijada geoestratégica sumamente incómoda. Por un lado, las empresas europeas sufrieron directamente el impacto del incremento de aranceles estadounidenses en sectores clave como la industria automotriz y el acero. Por otro lado, al cerrarse parcialmente el mercado estadounidense para los productos chinos, el mercado doméstico europeo se convirtió en el objetivo natural para el excedente de producción de Pekín. Europa se ha visto inundada por productos chinos a precios notablemente reducidos. Era de esperarse, ¿verdad? Lo que ejerce una presión enorme sobre sus propios productores locales. Están recibiendo el golpe de las barreras en el oeste y de la competencia feroz en el este. Un dato sumamente interesante que resalta McKinsey sobre el comportamiento empresarial ante este escenario ocurrió en las puertas de la tormenta del 2025. Ante el temor inminente de la entrada en vigor de los aranceles, la industria farmacéutica europea aceleró y adelantó masivamente sus exportaciones hacia los Estados Unidos para almacenar inventario antes de que cambiaran las reglas de juego. Esto es un ejemplo perfecto de anticipación geoestratégica corporativa. Llegando a este punto, la pregunta obligada para nuestra audiencia es: ¿cómo se lidera una organización en un entorno así? Obviamente, la volatilidad no da tregua. De hecho, a principios de este año 2026, la incertidumbre sumó un nuevo capítulo cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó ciertos aspectos legales de los aranceles impuestos en el año 2025, lo que provocó obviamente una reacción inmediata de la administración, mediante la aplicación temporal de un arancel universal del 10% bajo un marco legal distinto. A este escenario, donde las reglas pueden cambiar en cuestión de semanas, días, quizá horas, la recomendación de McKinsey es contundente. Las corporaciones globales deben cambiar su mentalidad de una optimización estática de costos a una agilidad geoestratégica. Diseñar una cadena de suministros fija es cosa del pasado. Los cambios arancelarios y regulatorios ya no son un evento aislado, son variables operativas constantes. Las empresas más exitosas del año 2026 son aquellas que han construido redundancias logísticas, las que tienen la capacidad de redirigir flujos comerciales entre diferentes nodos regionales rápidamente, y sobre todo aquellos líderes que comprenden que la geoestrategia ya no es un factor externo de fuerza mayor, sino un costo variable y fijo que debe integrarse directamente en el modelo financiero y en la planeación estratégica de las empresas. Como conclusión y cierre, la actualización de este reporte de McKinsey Global Institute nos deja una lección fundamental. La globalización no está muriendo, se está volviendo más sofisticada. El comercio global posee una resiliencia asombrosa
y está aprendiendo a esquivar los muros políticos a través de la tecnología avanzada, rutas más largas y el ascenso de países conectores estratégicos. Para nosotros, en el mundo de los negocios, la lección es clara. La geoestrategia es la brújula indispensable para navegar la incertidumbre actual. Quien intente liderar una empresa mirando únicamente el estado de resultados, sin mirar el mapa geopolítico mundial, estará navegando a ciegas. Con esto llegamos al final del episodio de hoy en Perspective en Business. Todas las notas las dejaré en la descripción del episodio y también el acceso al reporte de McKinsey, que está muy importante y bueno, por cierto, y recomiendo leerlo. Puedes revisar las métricas y los gráficos en más detalle. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston. Espero que les haya parecido interesante este episodio. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.